Dios los bendiga a todos, buenos días. Es un poco tardecito, es un poco complicado decidir entre si salir a hacer tu actividad normal o servirle a Dios. Sabemos que cada minuto que le servimos a Dios, para Él es hacer tesoros en el cielo. Cuando el Señor nos llevó a conocerlo allá en el 2011, recuerdo aquellos días en que comencé a tener esos sueños muy claros, muy vívidos. Eran aproximadamente 3, 4 sueños por noche. Y, y comenzó a ver en algunos sueños una voz. Al final del sueño, la voz me daba instrucciones, la voz me anunciaba cosas que iban a suceder. Y es así entonces, como una de esas noches, cuando ya me habían facilitado la Biblia para leerla, el hermano Amando allá en Zacapalco, Morelos, me decía: hermano, mira, aquí hay una Biblia, te la regalo, úsala, dicen que es bueno que leas en el libro de Juan, cuando comienzas a leer, a estudiar la palabra de Dios. Entonces comencé a leerla y al final del sueño, una de esas ocasiones en que ya estaba leyendo la Biblia, me dice la voz: comparte el pan. Yo me preguntaba durante la mañana, cuando desperté, me preguntaba durante el día, le comenté al hermano Amando, a la hermana Jena, allá en Zacapalco, le digo, fíjese que la voz en el sueño me dijo: hola, hola, me dijo, comparte el pan. A mí me ganaba la risa, a ellos también les ganaba la risa, aunque ellos comprendieron con más facilidad. En el momento en que les dije, acababa de comprenderlo, pero no tenía la certeza. El Señor me estaba diciendo: comparte mi palabra. Y es así entonces como pensé, si comparto la palabra, pues basta con que se lo diga a una persona al día. Y me encontraba entonces con personas en el camino del transcurso de donde estaba recibiendo hospedaje al lugar donde me estaban dando alimentación. Y, y yo decía, le hablo nada más a una persona, a otra. Pero el Señor me impulsaba, me llevaba a hablarle no solamente a esa persona, sino a muchas. Yo no comprendía. Yo decía, bueno, ya compartí el pan, ¿qué más necesidad tengo de hacerlo? Y bueno, tú recordarás entonces que en el primer gran mandamiento se encuentra esa porción de la palabra de Dios que nos manda, que nos ordena compartir la palabra del Señor, compartir de nuestro amor a Dios. Y ahí vas a encontrar entonces de nuevo que dice: oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es, y amarás a tu Dios Yahweh de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu ser. Y estas palabras que yo te mando hoy, las pondrás sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. 2. Y hablarás de ellas estando en tu casa. 3. Y andando por el camino. Bueno, dice más cosas. Lo importante es que considerar que tenemos una responsabilidad tremenda con Dios. Tenemos una necesidad de hablar de Dios a la gente, de nuestro amor a Dios a la gente. Y bueno, el día anterior que hicimos la grabación mencionábamos acerca de este primer gran mandamiento. Y mencionábamos entonces que amar a Dios nos informa nuestro Señor Jesucristo por medio del apóstol Juan, capítulo 14, versículos 21, 23, 24, 15, perdón, también primero. Y dice: el que me ama, mi palabra guardará. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y es así entonces, como tú sabes que amar a Dios es amarlo con todo el corazón. En esa ocasión hacíamos un enlace con el texto, con la palabra de nuestro Señor Jesús de Nazaret, a quien escuchamos, leemos en la palabra del Señor también capítulo 12, versículo 46, que dice: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no se pierda, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Corrijo. Entonces, amar a Dios es guardar el mandamiento, y todo el que cree en Jesucristo no puede permanecer en tinieblas, tiene que guardar el mandamiento.
vemos que hay una identidad de conceptos. Amar a Dios significa guardar el mandamiento, amar a Dios significa también creer en Jesús y en Dios, y amar a Dios significa salir de las tinieblas. Y bueno, es así como el apóstol Juan capítulo, en su primera carta también nos dice entonces que el que lo ama no anda en tinieblas, que Dios no es tinieblas. Bueno, el día de hoy queremos dedicar un poco de tiempo de nuevo a este primer gran mandamiento, pero ahora no nos vamos a meter un poco en cuanto a la actividad que Dios nos manda a realizar, además de amarlo, sino que nos vamos a meter a lo que es el pueblo de Israel. ¿Quién es el pueblo de Israel? ¿Cuál es el pueblo de Israel al que se refiere la palabra de Dios? Y aquí, bueno, vamos a tratar un tema bastante polémico para algunas zonas del país y del mundo, conforme las personas crean en Dios. Pero bueno, voy a abrir un paréntesis antes de continuar acerca de lo que es entonces el amar a Dios. Si tenemos la necesidad, porque Dios nos ha impuesto el deber de comunicar la palabra de Dios a las personas que nos rodean, entre ellos nuestros hijos, las que habitan en nuestro hogar y las que encontramos por el camino, entonces estamos hablando de que hablarle de nuestro amor a Dios es, en primer lugar, comunicar la palabra. En segundo lugar, comunicarle a nuestros hijos, a nuestros padres, a las personas con quienes nos encontramos por el camino, cómo es que yo cumplo el mandamiento de Dios, qué obstáculos me encuentro al intentar cumplir el mandamiento de Dios, y cómo pienso superar esos obstáculos, y cómo espero ayuda de ellos, y cómo quiero yo ayudarlos a realizar ese cumplimiento del mandamiento de amar a Dios. Y bueno, entonces de esta manera nosotros redondeamos que hablarle de Dios a nuestros hijos no es solamente a nuestras personas queridas, a las personas que se encuentran en nuestro hogar, a las personas que encontramos en el camino cuando vamos a la tienda, cuando vamos al mercado, cuando vamos al taller. No es entonces un simple repetir la palabra de Dios, sino comentar qué obstáculos tengo, platicar. Y bueno, decíamos que esta es la otra cara de la moneda, o la actitud, la actividad con la cual vamos a sustituir el chismear en el pueblo, el andar chismeando en el pueblo, o el tomar pláticas vanas o pláticas corrompidas, como dice el apóstol Saúl. Y bueno, vamos entonces ahora sí a entrar a lo que es precisamente el pueblo de Israel. El tema es bastante amplio, vamos a tratar de avanzar lo más rápido que podamos y vamos entonces a remitirnos a la palabra de Dios. La forma en que tu servidor trabaja haciendo estos estudios consiste en buscar palabras clave en la Biblia, y bueno, para eso decreto de santidad, benecreto, para eso nos auxiliamos entonces de lo que es la concordancia. Ahora, en forma más moderna, lo que hacemos es ir a la computadora, en internet o también en el teléfono, bajas una Biblia, un decreto de santidad, y ahí tú le das a la búsqueda la palabra que deseas y aparecen muchos resultados. Bueno, pues en esta ocasión el tema que vamos a tratar entonces, que es del pueblo de Israel, es un tema que también retomamos en nuestra vida, que también retomamos en base a una palabra que escuchamos. Esa palabra era la palabra anatema. Había escuchado en sueños ya dos, tres ocasiones la palabra anatema. Estaba aquí en la casa de mis padres, que es también tu casa, la cual estoy usando. Y ahí, haciendo algún quehacer, volví a escuchar nuevamente la palabra anatema. Y bueno, fue tan reiterada la mención de esta palabra anatema, que yo dije, esto me recuerda a aquellos días en que el Señor me daba una palabra y cuando era reiterada, yo sabía que tenía que acudir a realizar un estudio. Y bueno, ya era la segunda ocasión que estando en culto en la Iglesia Cristiana Apostólica aquí en Monte Sinaí, Coatepec Garinas. Ahí estaba ministrando el hermano Toño, su hijo César, y vuelve a surgir
ahí la palabra anatema. Ya tenía noción más o menos de lo que se trataba, no tenía conciencia clara. Acababa de pasar hace unos días, hace unos meses, lo que era al momento de que recibía esa palabra, acababa de pasar de festejarse lo que es el 16 de septiembre. Y bueno, aquí en México, el 16 de septiembre, ves sobre las casas banderitas de México, de la nación mexicana. Y aquí viene lo importante. En los cultos de adoración a Dios a que tú acudes, encuentras en esas casas de oración una bandera o escudos nacionales incluso o asuntos relacionados con la nacionalidad de la cual tú eres. Y es así entonces, como en este templo, en esta casa de oración, había al lado derecho, que sería el izquierdo del frente, había una bandera mexicana, hay una bandera mexicana, y al lado izquierdo hay escudos nacionales, particularmente el águila parada sobre un nopal, devorando una serpiente. Y bueno, cuando estaba precisamente escuchando la palabra anatema, era cuando estaba observando esos símbolos nacionales, se le llama símbolos patrios nacionales, y comprendí, no tenía la noción clara, sí sabía que estaba mal, porque yo me decía, bueno, la bandera de México fue creada por personas que no fueron gratas a Dios, que de acuerdo con su historia, con lo que conocemos de la palabra del Señor, no entraron al reino de Dios. ¿Y cómo es posible que estén dentro del templo? Y bueno, el Señor nos confirmaba por medio de esa palabra el estudio que teníamos que realizar y comencé a investigar. Y me encuentro entonces, ya lo recordaba, me encuentro el capítulo 7 del libro de Josué, en donde Dios, nuestro Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, Yahweh de los celestiales, nos habla precisamente de lo que es el anatema. Y recuerdo entonces que Acán fue la persona del pueblo de Dios que llevó a su casa el anatema, lingotes de oro, cosas preciadas por él. Y bueno, para honra y gloria de nuestro Padre Dios Todopoderoso y Eterno, vamos a darle una lectura rápida a los versículos que hemos seleccionado. Te pedimos que hagas uso de la razón, que no te encajones en el pensamiento que tienes, porque el mismo apóstol Pablo dice, renovaos en el espíritu del entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que nuestra conciencia, nuestro entendimiento tiene que ser día a día renovado, tiene que ser día a día reconfigurado conforme a los nuevos conocimientos, conforme al nuevo entendimiento que tengamos acerca de la palabra del Señor. Josué capítulo 7, versículos 10, 11, 12, 13, 15 al 25. Y Jehová, Yahvé, Yahvé, dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Abro un paréntesis, anatema tú encuentras en el diccionario que significa maldición. Anatema significa maldición. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, Yahvé, Yahweh, Yehue, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Yahweh tomare se acercará por sus familias, y la familia que Yahweh tomare se acercará por sus casas, y la casa que Yahweh tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Yahweh y ha cometido maldad en Israel. José, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá.
Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Yahweh, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, contra Yahweh, contra Yahweh, contra Yahvé, el Dios de Israel. Y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y dinero debajo de ello. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí está escondido bajo tierra en mi tienda, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo del medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Yahweh. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Cor. Le dijo José, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Yahweh en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlos. Como tú puedes apreciar, el anatema, la maldición, es un objeto codiciado, pero ajeno o extraño a las cosas santas, valioso ante nuestros ojos, agradable a nuestros ojos y contrario a la santidad, contrario a la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso y Eterno. Como tú te das cuenta, aquí hay un acercamiento y existe un manto babilónico dentro de las casas de oración cristianas, incluso podemos decir testigos de Jehová, podemos decir judíos mesiánicas, israelitas, dentro incluso de la misma nación de Israel. Pero este es un planteamiento demasiado atrevido, es un planteamiento demasiado controvertido. ¿Cómo puede ser posible que el pueblo mismo de Israel tenga anatema dentro de su casa? Habría que hacernos una pregunta. La pregunta sería, ¿en qué momento el Dios Todopoderoso y Eterno ordenó una bandera, un pendón, un estandarte, una insignia? ¿Cuál es el momento? ¿En qué parte de las escrituras aparece que existiría entre el pueblo de Israel una bandera? La cuestión es la siguiente. ¿Qué cosas constituirían un manto babilónico dentro de la casa de oración, dentro de la casa de Dios, dentro de la casa de alabanza? En ese lugar en donde se glorifica a Dios. ¿Cómo es que vamos a glorificar a nuestro Dios? Y bueno, vamos a considerar entonces lo que dice el apóstol Pablo por medio de la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 21. Desde luego que hay más textos relacionados, pero vamos a hacer referencia a este leyéndolo íntegramente. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. De una misma fuente no pueden salir dos aguas, o es agua dulce o es agua salada. Y bueno, entonces, vamos a hacer de entrada una afirmación. Dentro de la casa de oración, dentro de los templos de adoración a Dios, están exhibiendo para que tú tomes
y te contamines en tu fe, están exhibiendo la copa de los demonios y la copa de Dios. La mesa de los demonios y la mesa de Dios. Y cuando tú miras a la mesa de los demonios, tomas de la mesa de los demonios, te alimentas de la mesa de los demonios, dentro de la casa de oración. Y cuando tú miras a la copa de los demonios, te alimentas de la copa de los demonios dentro de la casa de oración. Se contamina tu fe, se pierde santidad, se aleja tu pensamiento de Dios, estás en el anatema. Es lo que sucede exactamente cuando tú estás en el culto de adoración a Dios, alabando a Dios, incluso sientes la presencia de Dios, del Espíritu del Señor, y de pronto miras la bandera, y de pronto miras el escudo nacional, y en ese momento existe una desangelización, por así decirlo, por llamarle así al desánimo. Existe un enfriamiento. Eso cálido que tú sentías, esa presencia de Dios, se pierde cuando tú detienes tu atención en ese anatema. ¿Por qué motivo? Porque en el momento en que tú detuviste tu mirada en esa bandera, en ese escudo nacional, y tu pensamiento fue hacia ello, tú pensaste en el asesinato. Tú pensaste en un concepto que para Dios es abominable: matar. Recuerda entonces que la bandera nacional, el escudo nacional, es uno de los elementos que los formadores de las naciones, en este caso cuando la nación mexicana comenzaba a formarse, comenzaba a integrarse, existía el problema de que no había una identidad nacional. ¿Y cómo hicieron entonces aquellos filósofos mexicanos, aquellos pensadores mexicanos, aquellos gobernantes mexicanos para lograr la unidad nacional? Precisamente fue dándole una bandera, dándole una identidad por medio de una bandera, un escudo, un himno nacional. Y bueno, hay otros como podría ser la misma Constitución mexicana, que nos identifica a todos, se supone. Y de esta manera es entonces como el nacionalismo mexicano, en el caso de este país, es un objeto que obstaculiza la relación con Dios. Vamos a poner un ejemplo. En el municipio vecino de Ixtapan de la Sal, lugar del cual tu servidor es originario, aparece un monumento en donde se encuentran varios hombres y mujeres haciendo alusión a aquellos momentos de la lucha armada en que caían muertos, en que gritaban con grande fuerza acerca del fuego que estaba en ese momento disparándose, recibiéndose, y aparece entonces un ángel, un hombre con alas como de paloma, y el ángel está tomando entre sus brazos a uno de los revolucionarios caídos, a uno de los mártires de ese momento, porque fueron asesinados injustamente, dicen ellos, pero todo asesinato es injusto, de tal manera entonces que este ángel está levantando entre sus brazos a ese muerto, a ese cadáver, y estamos sesgando la verdadera fe en Dios, idealizando, magnificando, glorificando lo que no es de glorificarse para Dios, sino lo abominable. Porque el que estaría levantando ese cadáver, esa alma de ese cadáver, no sería un ángel de Dios, Yahweh de los ejércitos celestiales, sino que debía ser un demonio. De tal manera que si fuéramos realistas espiritualmente, el presidente municipal que mandó a hacer ese monumento, en vez de pedido que se colocara un ángel levantando ese cadáver, debió haber pedido, para ser realista e inculcar la verdadera fe en Dios, debió haber pedido que se colocara un demonio llevándose ese cuerpo o esa alma, porque esto sería correcto y justo ante los ojos de Dios, y porque esto sería lo que nos reflejara la realidad espiritual que nosotros estamos viviendo. Bueno, entonces vamos a darnos un salto. Este es un comentario que lo tengo por escrito, traté de entregarlo a ese lugar, y lamentablemente los espíritus de nacionalismo que eran poseídos por profesores, específicamente una profesora y su hermana, su cuñada, perdón, bueno, pues fueron los que más se opusieron. Aquí hay que hacer una nota importante. Los profesores son los más alineados por las ideologías nacionalistas de los países.
porque son los profesores los que han asimilado la idea del nacionalismo y son los profesores los encargados de difundirlo y durante años lo han estado comunicando, inculcando a los pequeños en la escuela. También quiero hacer un paréntesis más. Y voy a tener que glorificar, dice el Señor, que Él glorifica a los que lo glorifican, que Él honra a los que le honran. Y en este caso le toca la honra a los testigos de Jehová. Sabemos que no somos perfectos, que el testigo de Jehová también tiene errores. No soy testigo de Jehová, pero sin embargo la verdad tiene que ser glorificada hoy y siempre, porque la verdad es Dios, Jesucristo es la verdad. Entonces, el testigo de Jehová es una persona que se resiste a rendirle culto a los ídolos nacionales, a los héroes nacionales, y es así como los días lunes, que es cuando en México se acostumbra sacar a toda la población escolar al patio y celebrar los honores a la bandera. Entonces eso se hace alusión a las efemérides escolares, a las efemérides nacionales. Bueno, pues ahí aparecen entonces el culto a los héroes nacionales. En el caso tenemos varios, como son Miguel Hidalgo, José María Morelos de la Independencia, tenemos varios revolucionarios, entre esos Zapata, entre esos Obregón. Y bueno, de esta manera es como nosotros sabemos hoy en día que los testigos de Jehová están glorificando a Dios, no rindiendo culto a las criaturas, sino que se reservaron dentro de su corazón en ese momento el culto para el único que es Dios y santo y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Benditos sean en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo creo que vale la pena animarnos entre nosotros y vale la pena animar al testigo de Jehová para que continúe, porque gracias a la tolerancia que también ellos han logrado dentro de las escuelas, es que podemos ver testigos de Jehová a la hora de los honores a la bandera, de rendir honores a la bandera, que son respetados por todas las personas. Los mismos profesores respetan esta actitud. Y bueno, el día de hoy, hermano testigo de Jehová, porque muchas veces no lo comprendes simplemente con continuas costumbres o enseñanzas que no tienes tal vez fundamento para ellas, el día de hoy aquí encuentras tú el fundamento. Y bueno, exhortamos también a las demás iglesias cristianas, pentecosteses, evangélicas, testigos de Jehová, adventistas, bautistas, bueno, es una infinidad de denominaciones. Las exhortamos para que en la medida de lo posible se cumpla el mandamiento de Dios de no tener antema en su corazón. Nos vamos entonces directo a investigar qué es la bandera, cuál es la bandera que Dios nos ha dado. Y bueno, como te decíamos, le damos clic entonces a la palabra bandera, la palabra estandarte, pendón, palabras asociadas o que significan lo mismo, y encontramos que hay 3 versículos de la Biblia, 4 versículos de la Biblia, en donde aparecen nociones de la bandera que tenemos las personas que aspiramos a ser hijos de Dios o que estamos planteándonos el objetivo de ser hijos de Dios para ser salvos. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 4. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 4, en donde dice: me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Nos dice lo importante, pero no nos dice lo decisivo, lo importante, lo fundamental. Salmos capítulo 60, versículo 4. Salmos capítulo 60, versículo 4. Dice en el nombre de Jesucristo nuevamente: has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. Selah. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. No nos dice qué es esa bandera, cuál es esa bandera, pero sin embargo sí nos habla de una bandera que Dios nos ha dado. Y bueno, prepárate para recibir entonces la información de cuál es esa bandera. Póstrate incluso. Aquí viene la bandera del verdadero pueblo de Dios. No es una bandera de 3 colores con un escudo al centro. La bandera del pueblo de Dios
no es una bandera azul y blanco con una estrella de David al centro, sino que escucha bien, amigo judío, escucha bien, amigo cristiano, hermano judío, judío mesiánico, pon mucha atención, porque estamos desviando la fe del pueblo de Dios a lo que no aprovecha. Estamos desviando la fe del pueblo de Dios a lo que no es asunto de Dios ni santo. Ahora tú sabrás la verdad, la sabes, tal vez no la has logrado concretar, pero el día de hoy la tienes ante tus ojos. Isaías capítulo 11, versículo 1 y 10. Isaías capítulo 11, versículo 1 y 10. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. ¿Lo has escuchado? Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. La raíz de Isaí estará puesta por pendón a los pueblos. Pendón significa bandera. Pendón significa estandarte. Pendón significa insignia. Hoy tú sabes que nuestra bandera es Jesucristo, y no tenemos una bandera de la nación israelí, ni tenemos una bandera de la nación mexicana, ni tenemos una bandera de cualquier otra nación. Porque cuando tú adoras, cuando tú sirves, cuando tú crees en las banderas nacionales, indiscutiblemente tu mente, tu alma se puso en el camino de la perdición, y tú te vas tras el sentimiento nacionalista, y de esta manera tú has desviado tu amor de Dios hacia las cosas del mundo, hacia las cosas de los grandes pueblos, de las grandes naciones. Hoy sabemos entonces que nuestra bandera es Jesucristo, Jesús, Jesús, tantas formas en que ha sido traducido su nombre a los distintos idiomas del mundo. Tu bandera es Jesucristo. Por tanto, la bandera nacional mexicana dentro de los templos de adoración evangélicos, Testigos de Jehová, ICAP, Testigos de Jehová y todos los demás, como la bandera de la nación israelita, que se adora, se sirve, se hacen incluso honores a la bandera dentro de la casa de oración Gozo y Paz de Tehuacán, Puebla. Hoy sabes que es abominación ante Dios. No puedes amar a la bandera de Israel, no puedes amar a la bandera de México, no puedes amar a la bandera de tu nación, porque Dios ha puesto una bandera por encima de todas, y esa bandera se llama Jesucristo. A Él sea la honra, la gloria, el poder, la victoria, la alabanza y toda acción de gracias. Amén. Entrando un poco más, hoy sabemos entonces a partir de este momento que nosotros tenemos una sola bandera, y que esa bandera no la vamos a cambiar por nada, porque esa es la bandera de nuestra salvación. Jesús sea por encima de todas las banderas nacionales desde este momento y para siempre. Amén. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién eres tú que crees en Dios? ¿Quién eres tú que crees en Jesucristo? ¿Quién eres? Vamos a leer la primera cita bíblica. Juan capítulo 1, libro de Juan capítulo 1, versículos 11, 12, 13 y 18, en donde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice de la siguiente manera: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Escucha bien esto. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bienvenida, Moria. Bendita seas en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito seas en el nombre de Jesús de Nazaret, Frankie. Benditos sean todos en el nombre de Jesús de Nazaret. Mas a todos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Le dio capacidad de ser hechos hijos de Dios a todos los que creen en Jesucristo, a todos los que lo reciben. Les dio la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. Les dio la facultad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, escucha bien esto nuevamente, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de varón, alteré un poco el orden, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No son engendrados de sangre, quiere decir, por persona que fluye sangre exterior, ni de voluntad de carne, no es este cuerpo, no es un cuerpo el que los engendra, y tampoco es por voluntad de alguien, dice aquí. Bueno, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios es espíritu, lo encuentras en Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Dios es espíritu. Y dice el rey David, Dios tiene por trono el cielo, Isaías, por estrado de sus pies la tierra. El apóstol Pablo te dice, en Él nos movemos, en Él vivimos, en Él somos. Es decir, entre tú y yo está Dios. Si volteas a ver a un monte, a un cerro lejano, allá está Dios. Si volteas a ver lo más cerca que puedas, miras al suelo, miras el objeto que está delante de ti, entre ese objeto y tú está Dios. Aquí me voy a desviar un poquito del tema nuevamente. Vamos a entrar un poquito entonces acerca de ese Dios. Nosotros somos como vasos sucios. Aquí está Dios alrededor nuestro. Pero ese vaso está lleno de resentimientos, de odios, de rencores, de iras, de contiendas, de actos de limosnidad, de fornicaciones, de adulterio, de incredulidad, de cobardía, de pecado en general, de detracciones de la vida. Y ese vaso no puede ser habitado por Dios. Dice en Isaías, nuestro Padre Dios Todopoderoso y Eterno, he aquí, yo habito en las alturas y en la santidad, en el alma limpia. Tener un alma limpia es ser santo ante Dios. Y nadie lo somos. Todos nos desviamos a una. No hay uno bueno, ni aún uno solo. Pero permanecemos luchando todos los días por limpiar nuestra alma. Luchando todos los días por realizar las actividades que nos santifiquen, que nos limpien el alma, que nos hagan gratos ante la presencia de Dios, porque estemos haciendo su voluntad y no la nuestra, haciendo la voluntad de nuestro Dios, siguiendo el consejo de nuestro Dios y no el consejo de la televisión ni el consejo de los amigos. Cierro el paréntesis y regreso. Si Dios nos ha dado la potestad de ser hijos de Él por el hecho de creer en Jesucristo, de recibirlo en nuestro corazón, de aceptar su evangelio y de lanzarnos al cumplimiento de sus mandamientos, entonces, esto es lo que significa recibir a su Hijo, creer en su nombre. Ahorita vamos a entrar a lo que es creer en su nombre nuevamente. Si Dios nos ha dado esa facultad de ser hijos de Dios y Dios es espíritu, entonces nos encontramos con que tú y yo somos hijos espirituales de Dios. Y ciertamente todos fuimos hechos a semejanza de Dios, pero la semejanza de Dios es en su santidad. De tal manera que como somos pecadores, hemos perdido esa semejanza con Dios. Y para ser semejantes a Dios, como Él dice en su palabra, nuevamente el libro de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, sed santos porque yo soy santo, porque yo os llamé para que seáis pueblo mío, pueblo santo. Entonces de esta manera es como tú te das cuenta que ser del pueblo de Dios no es una etiqueta que tú te pones. Vamos, vas al mercado y compras un zapato y tiene una etiqueta de X color o de X letras, palabras. Y tú dices, le quito esta etiqueta y le pongo otra. Y encuentras otra cosa y le vuelves a poner una etiqueta. Y otra, la misma etiqueta. Bueno, nosotros no somos de etiqueta, de una insignia más que Jesucristo. Entonces, si tú te encuentras
con que para ser hijo de Dios tienes que recibir a Jesucristo, tienes que creer en su nombre para tener ese derecho a ser hijo de Dios, pues en el nombre de Jesucristo te invitamos a hacerlo. En el nombre de Jesucristo, recuerda que en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, te dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En el nombre de Jesucristo, el día de hoy te estamos invitando, exhortando, para que abras la puerta de tu corazón, para que le digas: sí, Señor, ven a mí, entra a morar, a ser morada en mi corazón. Yo quiero recibirte el día de hoy. Yo quiero que vengas, que entres a mi corazón y transformes mi vida, gobiernes mi vida, tomes cada parte de mi cuerpo, cada parte de mi alma, cada parte de mi ser, y seas tú el que hace tu obra maravillosa en medio de mí. En el nombre de Jesucristo, esto haz a partir de este momento. Vuelvo a los que creen en su nombre. Te voy a poner un ejemplo. Muchos se van con la idea de que creer en el nombre del Mesías, en el nombre de Dios, es creer en la palabra concreta. Sin embargo, recuerda que las palabras que están sentadas en la Biblia, en el decreto de santidad, en el benecreto, son palabras que son usadas en sentido espiritual, en sentido simbólico y también en sentido material o literal. Entonces, creer su nombre no se puede comprender con facilidad y todos creen, así lo pregona, por ejemplo, Gozo y Paz y la cantidad de existentes iglesias judío-mesiánicas. Tú tienes que creer en Yahshua, si no crees en Yahshua te vas a perder. Tú tienes que creer en Yahweh, y si no crees en Yahweh te vas a perder. Y esto es una absoluta mentira, es completamente falso. Es una falta de entendimiento acerca de la verdadera voluntad de Dios. Dios es humilde y Dios se humilla por causa de su nombre, porque es más valiosa tu salvación que un nombre o un conjunto de letras con que llamarle a nuestro Dios. Es entonces así como tú puedes darte cuenta de lo siguiente. Te voy a platicar una anécdota. Cuando un servidor tuyo era mundano, cuando un servidor tuyo no conocía a Dios, no tenía nociones ni entendimiento de esto, en algunos momentos observé una novela. Se trataba de una novela de personas con desviaciones sexuales. Y uno de ellos era fabricante de ropa. Fabricante de ropas para vestir, de prendas. Y bueno, voy a tomar ese ejemplo de ahí. Llega en una ocasión uno de ellos y le dice al compañero: he vendido el concepto. Voy a mencionar una marca de ropa femenina íntima porque hace un tiempo un servidor le compraba a mi hermana de la Ciudad de México, desde Naucalpan le traía ropa íntima que me encargaba por teléfono. Dice ahí el concepto Vicky Form. Y vamos a suponer entonces que la empresa se dedicaba a fabricar prendas para mujer, y dentro de esas prendas para mujer se encontraba la línea Sport, la línea casual, la línea, vamos a llamarle formal, la línea íntima. Y dentro de la línea íntima tiene varios conceptos. Y vamos a llamarle a uno Vicky Form, a otro íntima, a otro Amor X. Bueno, entonces tienes varios conceptos. Tienes el concepto Vicky Form, el concepto amor íntimo, el concepto X. Y llega este hombre de tendencias sexuales divergentes, dice: he vendido el concepto Vicky Form. Quiere decir, vendí todo lo concerniente a la línea Vicky Form. Es decir, vendí el diseño de la ropa íntima. Vendí los anuncios publicitarios relacionados a Vicky Form. Vendí los registros de propiedad de Vicky Form. Vendí la clientela, por el derecho a venderla a mi clientela de Vicky Form.
Es decir, todo lo concerniente a Giform es lo que yo vení. Así pues, cuando la palabra de nuestro Señor Jesucristo, por medio del apóstol Juan, dice, y a todos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a todos los que creen en su nombre, no se refiere al nombre específico de Jesús, Yahshua o Jehová, Yahvé, Yahweh, sino se refiere a todo lo concerniente a Jesucristo. De tal manera que si yo creo en Jesucristo, pero creo en un ídolo, ya no creo en Jesucristo, sino creo en el ídolo. Y si yo digo creo en Jesucristo, pero no menciono, no llevo dentro de mi mente, no está en mi mente el contexto que es toda la palabra de Jesucristo, todos los hechos gloriosos de Cristo, todo lo que Jesucristo subió, todo lo que Jesucristo predicó, sus hechos grandiosos y maravillosos, entonces no estoy creyendo en Cristo, sino estoy idolatrando la palabra de Jesús o Yahshua, estoy idolatrando la palabra de Dios, de Yahweh, Yehweh, Jehová, Yahvé. Y de eso se trata en este momento, de abandonar la idolatría de ese nombre, para irnos al fondo y entonces hacernos del concepto de Jesucristo, que es todo lo concerniente a Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, esto haz. Vuelvo entonces a qué somos, quiénes somos, qué eres tú. Y decíamos, en principio de cuentas, si tú recibes a Jesucristo en tu corazón, si tú crees en el nombre de Jesucristo, Dios te ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. No eres engendrado de sangre, no eres engendrado de voluntad de carne, no eres engendrado de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es espíritu, en Jesús de Nazaret, Edith. No es entonces engendrado de ser humano, es engendrado del espíritu. Dios es espíritu, Dios tiene por trono el cielo, por estrado sus pies la tierra. Dios tiene una presencia en todo el universo. Dice el rey David, él está sentado sobre el círculo de la tierra. Cuán amplio es Dios, no lo podemos comparar con nada. Y voy a abrir otro paréntesis. En México, en el resto de América, tal vez en Europa, en España, tenemos la idolatría mariana, y la idolatría mariana tiene sus ramas, y dentro de esas ramas se encuentra la idolatría guadalupana, la adoración al ídolo llamado Virgen de Guadalupe, Virgen María, Virgen de Fátima y cantidad tremenda de vírgenes, que según son una. Mencionaba hace unos días, estamos frente a un ídolo camaleón, es decir, un ídolo que se convierte, que toma la forma, que toma el color según el pueblo en donde se encuentra. Es un ídolo hipócrita, un ídolo político, un ídolo que se viste conforme al lugar en donde se encuentra. Y la Virgen Camaleón, la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, entonces tiene las cualidades de cualquier ser humano, cualquier persona. María murió, su alma subió al reino de Dios, o María subió al reino de Dios, no importa cuál sea la situación. En el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículos 4, 9, 10, del 4 al 10, tú encuentras que los muertos no vuelven a tener parte en lo que acontece debajo del sol. Que cuando el muerto, cuando la persona murió, también murieron, también fenecieron su amor, su odio, su ira, su rencor. De tal manera entonces, que cuando María murió, murió su amor por su hijo. Cuando María murió, o se fue al reino de Dios transformada, María ahí murió también, ahí se acabó también su amor a sus otros hijos. Ahí también se acabó su amor a las cosas del mundo. Y si ella odiaba, que si fue santa no tenía por qué odiar, pero también Dios puede haberla santificado en el último momento de su vida. El caso es entonces de que si ella odiaba, cualquier persona que odie, murió también su odio cuando ella murió. Esto es lo que el católico no puede comprender.
Y encontramos entonces católicos que tienen el título de arquitecto, católicos que tienen el título de ingeniero agrónomo, católicos que tienen el título de ingeniero civil, católicos que tienen el título, ¿cuántos títulos no hay? Profesor, médico, y ni aún con toda esa profesión han podido comprender la esencia de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, y saber que María no puede engendrar hijos. María no puede, no tiene la capacidad para engendrar hijos espirituales. El único que puede engendrar hijos espirituales, honra y gloria sean por los siglos de los siglos, es nuestro Padre Dios Todopoderoso y Eterno, Yahweh, Yahvé, Jehová de los ejércitos celestiales. Es el único. Ni aún nuestro Señor Jesucristo, estando en vida, se dio, se otorgó, se apropió de esa capacidad de engendrar hijos espirituales. María parió a los hijos que en aquel tiempo le tocó parir, pero María no me parió a mí. La mujer que me parió a mí se llama Leonor López Popoca. La mujer que te parió a ti tiene su nombre, y el único que puede derramar de su espíritu sobre ti, engendrarte espiritualmente, es el Dios Todopoderoso y Eterno y nuestro Señor Jesucristo, por medio de esa autoridad que Dios depositó en él, porque toda potestad en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, Dios la depositó en las manos de nuestro Señor Jesucristo. El asunto es este: Dios es el único que puede engendrarte espiritualmente. Del único que puede ser hijo es de Dios, y fuera de él solamente puedes ser hijo de Satanás, porque Satanás es el príncipe de este mundo. Job, por medio de Job, Dios te forma que Satanás anda rondando por el mundo. Cierro este paréntesis, afirmando entonces y dando el fundamento de por qué nosotros es imposible que seamos hijos de María. Perdón, voy a ampliar un poco más, por el siguiente motivo. Si tú dices que María te puede escuchar, siendo que María es imposible que te escuche, o Guadalupe o cualquiera de ellas, si tú dices que María o Guadalupe o cualquiera de ellas te puede ver, y es imposible que te pueda ver, porque jamás volverán a tener parte en lo que acontece debajo del sol. No hay trabajo, ni labor, ni ciencia ya, ni paga. Si tú, gracias, si tú dices que María puede atenderte, puede interceder por ti, si tú dices que María puede enterarse de las cosas que están sucediendo aquí en el mundo, de las cosas que te están sucediendo a ti, entonces estás dándole las cualidades que son del único que es Dios y Santo, Yahweh de los ejércitos celestiales. Y estás creando otro Dios. Y estás transgrediendo el primer mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. María no puede escuchar, María no puede mirar, María no puede sentir, María no puede enterarse, no tiene capacidad para enterarse de lo que está sucediendo. Y si tú dices entonces que ella puede hacerlo, tú estás creando otro Dios, y el único que lo hace, que puede hacerlo, es nuestro Dios Todopoderoso y Eterno, a quien damos la honra y la gloria, y pedimos en el nombre de Jesucristo que se le restituya la dignidad de único Dios, la dignidad del único que puede escuchar todos los amores de toda la humanidad, del único que puede mirar, saber, enterarse de todos los dolores, de todas las pasiones, de todos nuestros afectos y defectos a nivel internacional, a nivel mundial, porque Él es todopoderoso y eterno. Y aquí viene abajo entonces la idolatría mariana. María no puede hacer nada de esto. En el nombre de Jesucristo te invitamos: haz conciencia, haz uso de la razón. La palabra de Dios no miente, Jesucristo es verdad, Dios es verdad. Cierro ahora sí el paréntesis y volvemos
a reforzar el paréntesis que abrimos, pero también retomamos acerca de esa capacidad que Dios tiene y única para hacerte hijo de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 2, Hechos o Actuaciones, capítulo 2, tú encuentras el versículo 17 y 18, en donde dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Único que puede derramar de su Santo Espíritu, único que puede engendrarte de espíritu, único de quien puedes ser hijo espiritual es del Dios Todopoderoso y Eterno, y también por voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Porque recuerda que el texto de la palabra del Señor, no lo tengo a la mano, pero recuérdalo, dice más o menos de la siguiente forma: te alabo, Padre, porque ocultaste estas cosas de sabios y entendidos y los mostraste a los pequeños. Sí, Padre, porque así te agradó. Al Hijo nadie conoce sino el Padre, y al Padre nadie lo conoce sino el Hijo, y aquel a quien éste lo ha querido revelar. De tal manera que una cosa es ver al Padre y otra cosa es conocer al Padre. Y tú puedes conocer al Padre si tú encuentras la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque al Padre lo conocerá aquel a quien nuestro Señor Jesucristo lo quiera revelar. Hoy quiero dar la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, a quien bendigo. Doy las gracias por haberme tenido aquel 30 de marzo del año 2011 dentro de esta bendición. Pídeselo, porque Él te lo dará, porque Él es misericordioso y quiere que tú lo conozcas. Limpia tu alma, comienza a limpiar. Es un principio necesario comenzar a limpiar tu alma, comenzar a ser obediente. Bendito sea, Señor. Vamos a entrar un poquito más a lo que es entonces el pueblo de Dios. ¿Quiénes somos? Y una vez que nos damos cuenta que tenemos una bandera que nos da identidad, y esa bandera es Jesucristo nuestro Señor, vamos a retomarlo por las personas que no tuvieron oportunidad de escuchar al inicio. Isaías capítulo 11, versículos 1 y 10 nos informa que nuestra bandera se llama Jesucristo. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón, bandera, insignia, estandarte a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. La habitación es el lugar donde tú encuentras a Dios, donde tú lo buscas. Si en el corazón lo estás buscando, ahí está la habitación. Si estás en una casa de oración, ahí está la habitación. En cualquier lugar, en el campo, en donde te encuentres, y tú levantas tus ojos con clamor a Dios, ahí está la habitación, porque esa habitación eres tú. Voy a leer rápidamente, espero que la carga del teléfono celular me alcance, pero vamos a intentarlo. Primera de Pedro, capítulo 2. A vosotros, si linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aquí tenemos una palabra importante y voy a aprovechar para hacer mencionar la lista de lo que nosotros somos. Si tú recibes a Jesucristo en tu corazón y aceptas creer en el nombre de Jesucristo,
que es todo lo que concierne a Jesucristo, entonces tú comienzas a tener la capacidad, autoridad, facultad de ser hecho hijo de Dios. Pero además, perteneces al pueblo de Dios, perteneces a la nación de Dios, perteneces o eres parte de la ciudadanía del pueblo de Israel espiritual. Buscas una patria celestial y somos en esta tierra extranjeros y peregrinos y nos encontramos distribuidos entre las naciones y los pueblos de toda la tierra. De esta manera es entonces como el concepto verdadero acerca de qué es ser hijo de Dios, tú lo encuentras en la palabra del Señor y te das cuenta que el concepto de israelita, de Israel espiritual, rebasa todo límite humano, rebasa toda frontera que el ser humano haya puesto sobre la tierra y se encuentra el pueblo de Israel distribuido entre la cantidad inmensa de pueblos y naciones. Así pues, dentro del mismo pueblo, territorio llamado Israel, la nación llamada Israel, se encuentra pueblo de Dios y pueblo de Satanás. Porque informa el apóstol Juan e informa nuestro Señor Jesucristo, los hijos de Dios hacen la obra de Dios, los hijos del diablo hacen la obra del diablo. Es un asunto complejo, porque la última palabra la tiene nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Dios Todopoderoso. Porque si a nuestro Dios le place justificar a todo aquel que haya creído en Dios y se haya ido a una batalla que para Dios es de justificarte, eso será lo que Dios haga. Por lo pronto, nosotros leemos la palabra de Dios y conforme a la palabra de Dios, no hay pueblo que sea nación de Dios asentado sobre la tierra en un territorio específico, entre tanto que no guarde la palabra de Dios, la voluntad de Dios, el mandamiento de Dios. Entonces decíamos, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, ahí se encuentra que tú eres pueblo de Dios, nación santa, que no eras pueblo, pero ahora que has recibido a Jesucristo ya eres pueblo, y que tú eres extranjero y peregrino. En el nombre de Jesucristo voy a tener que darle la lectura rápida por causa de que la batería está por terminársele la carga. Efesios capítulo 2, en el nombre de Jesucristo. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos también familia de Dios. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 11. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Habla la ciudad celestial de Jerusalén.
Esther capítulo 3, versículo 8. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Aquí es donde tú encuentras una explicación, una forma clara de explicarte qué es lo que somos. Un pueblo esparcido, distribuido entre todos los pueblos de todas las naciones de la tierra. Donde quiera entonces que hay un hombre, una mujer que cree en Jesucristo, que cree en su nombre, que guarda sus mandamientos, ahí hay un hijo de Dios, un hombre que ha sido hecho capaz, facultado para ser hijo de Dios. Y como pueblo de Dios, Él nos ha llamado, Él nos ha escogido de las naciones para honrarle y glorificarle, para que su nombre sea grande entre las naciones, no para que seamos asesinos, no para que seamos adúlteros, no para que seamos ladrones, no para que seamos mentirosos, no para que seamos homosexuales, no para que seamos fraudulentos, tranzas, no para que seamos borrachos, no para que seamos aquellos que tienen todo tipo de detracciones, odio, rencores, ira, resentimientos, sino un pueblo santo, un pueblo agradable a Dios. En el nombre de Jesucristo, el día de hoy, tenemos que invitarte a ser verdadero pueblo de Dios, a despojarte de aquellas ideas de nacionalidad, de aquel nacionalismo, que lo único que hace es perder a los pueblos, perder naciones enteras, perder a las personas, porque la persona que muere odiando, matando, con resentimientos, con temores, esa persona no puede entrar al reino de Dios. Podemos estar de acuerdo con Dios, podemos estar en contra de Dios, y nada de eso nos valdrá aquel día malo, aquel día en que nuestra alma se separe de nuestro cuerpo, aquel día en que nuestro Señor Jesucristo tenga frente a sí nuestra alma y esté enjuiciándola. Aquel día el Señor dirá: fuera de aquí, hacedores de maldad, malditos. Y a los obedientes, a los corderos, a los que creen en su palabra, a los que creen en su nombre, a los que lo reciben en su corazón, les dirá: bienvenidos, benditos de mi Padre. Vamos a tomar el ejemplo de Job. Job, por lo que se entiende la palabra del Señor, era soberbio, era vanidoso, vanaglorioso, y hablaba muchas cosas que entendía. Pero Job aprendió corrección, aprendió humildad. Fíjate de qué manera tan hermosa lo dice Job. Capítulo 40 del libro de Job. Además respondió Yahweh a Job y dijo: ¿es sabiduría contender contra el omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto. Entonces respondió Job a Yahweh y dijo: he aquí, yo soy vil. ¿Qué te